Hola amigos y amigas, tengan ustedes un gran saludo. Los saludamos de acá desde San Vicente Tahuatahua en su programa Historias y algo más a través de las pantallas de Imagia Televisión. Hoy vamos a hablar de un suceso bastante importante para la historia de Chile, como lo fue la batalla de Tarapacá, ocurrida el 27 de noviembre de 1879. Si bien es cierto, el resultado de la batalla fue una senda derrota para las armas chilenas, sus implicaciones estratégicas e implicaciones tácticas motivaron que la provincia de Tarapacá quedara ya en control chileno. Y eso es una ganancia bastante importante porque las tropas aliadas se replegaron y va a pavimentar lo que es la futura campaña de Lima o que es la tercera campaña, la campaña de Tacna y Arica, antes de la campaña de Lima. Dicho esto, vamos a hablar de algunos personajes que sin duda son destacados en esta historia, ejemplos de valor y heroísmo, como fue el caso del segundo de línea, comandado por Eleuterio Ramírez, Eleuterio Ricardo Ramírez Molina, ese era su nombre completo, que muere en batalla. Y también la anécdota que el estandarte de batalla del segundo de línea fue robado por las tropas aliadas como un trofeo de guerra y fue recuperado en la batalla de Tacna. Que después, ¿no es cierto?, permitió que ese estandarte fuera devuelto a su unidad con las marcas propias de la batalla. Hay que decir algo, acá los estandartes de batalla, que son los estandartes que cada unidad tiene y que se supone que van a la guerra con ellos, tienen ciertas marcas, como sobre todo los que están en batalla, muchos de ellos tienen orificios de bala, rasgaduras, y eso se mantiene porque de alguna manera permite darle un honor al estandarte que estuvo en una acción militar como una batalla o como un combate, y eso le da como una experiencia a la unidad. Eso, aparte de las medallas que se le ponen a los estandartes como reflejo de su participación en las distintas acciones, estos orificios, estos hoyos de batalla provocados por las mismas balas están presentes en los estandartes de la unidad y bueno, son guardados como reliquias en los regimientos y en las unidades que tuvieron acción en estas batallas. Dicho esto, vamos a hablar un poco de qué fue lo que pasó post combate naval de Iquique, programa que hicimos la vez anterior, en que de alguna forma, si bien es cierto, eh, fue derrotado Prat, y lo hablamos en el programa, que al final el combate naval de Iquique y Punta Gruesa no son una derrota haciendo un cálculo de potenciales para las armas chilenas, porque Perú pierde la independencia, un monitor bastante importante, y Chile solo pierde el buque que ya no funcionaba, como era la Esmeralda. Pero, ¿qué es lo que se rescata de esa acción? El ejemplo de valor y el ejemplo de heroísmo, que pese a la dificultad, pese a la adversidad que estaba enfrentando, no se rinde y decide presentar batalla y decide mantener la bandera al tope como el deber lo llama. Eso, ese sacrificio, lo dice William Sutter en un libro que se llama Pratt, el héroe secular, editado inicialmente en inglés, pero fue traducido al español en los años 80, y habla básicamente de un legado de esta figura sacrosanta de Pratt, que fue como utilizada por la élite y por el bajo pueblo para eh, seguir la guerra. Si bien es cierto, la guerra del Pacífico inicialmente no fue muy popular por los reclutamientos, porque de alguna forma las tropas que inician en combate, por ejemplo, Chile tenía 2.500 soldados contra 6.000 o 13.000 soldados de los aliados. O sea, inicialmente partíamos en desventaja, pero con el combate naval y con el resultado del combate naval, de alguna forma esa cifra cambia y llegamos a los 13.000 soldados que combaten en Chorrillos y Miraflores, que fue como el máximo contingente que pudo disponer Chile durante la Guerra del Pacífico. Y esto todo motivado por el ejemplo de Prat, el ejemplo de este héroe secular que es investido de una gloriosa aurea
que de alguna manera inspira a los soldados a reclutarse y a de alguna forma vengar su sacrificio y ser como él. De hecho, se va a formar un regimiento que va a llevar el nombre del regimiento Esmeralda, el séptimo de línea, clásico de Jorge Nostroza en su obra Adiós al séptimo de línea, que en 5 tomos, una novela histórica que es bastante documentada, una forma amena de aprender sobre la guerra del Pacífico porque habla de todo, habla de todo lo que ocurrió en la guerra y por lo tanto es un libro que en algún minuto fue lectura obligatoria para los estudiantes, ahora ya no lo es, debiera volver a hacerlo porque de alguna forma permite conocer un poco mejor la historia. Es lo que pasa también con la historia antigua, que ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y por eso es que el libro de Jorge Nostroza, si bien es cierto, hay una historia negra del libro de Jorge Nostroza. Dicen que es un plagio de un libro que se editó en 1910 que se llamaba La Generala Buendía. Un libro anónimo que hablaba de esta mujer espía chilena que sedujo al general Juan Buendía de Perú y le obtuvo varios secretos y de alguna forma permitió el triunfo de Chile en la batalla de Dolores, la batalla del Cerro San Francisco y pavimentó un poco lo que fue la derrota peruana en el norte. Registros mayores de esta señora sí existen, no se llamaba Leonora Latorre, como lo habla Jorge Nostroza, se llamaba Ana. Registros de su apellido no lo hay, pero sí se sabe que se llamaba Ana. Hay una mención de una cárcel peruana que porque esta señora fue encarcelada de alguna forma asociada a la prostitución, fue encarcelada y se llamaba Ana. Esta habría sido una espía chilena que habría enamorado al general Buendía y cuando fue descubierta, fue encarcelada, no la fusilaron, como ocurría con varios espías que eran descubiertos haciendo su labor. Ella fue encarcelada y murió en la cárcel. Ese es el registro que existe sobre la famosa general Buendía. Ahora, ¿qué es lo que hace Jorge Nostroza? Toma esta figura, la convierte en una niña de la aristocracia. Leonora Latorre es una hija de aristócratas, enamorada de un joven que se llamaba Alberto Cobo, y la historia parte con el hecho de que Alberto Cobo se enrola en el regimiento Esmeralda y parte a la guerra y se desaparece en la guerra, y Leonora acepta ser parte de este servicio secreto, de este servicio de espionaje, para ir en busca de Alberto Cobo, en busca de su amor. Bueno, mayores detalles de la novela, si es que lo encuentran o no lo encuentran, no lo voy a relatar, obviamente, para que de alguna forma ustedes lo puedan descubrir por sí mismos, pero es una trama bastante interesante que se desarrolla en 5 tomos. Ha sido reeditado varias veces, la última edición es del año 2007, que puede encontrarse en diversas librerías y es una historia bastante entretenida y bastante interesante de leer. Comenta varios aspectos de la guerra, toda la guerra del Pacífico en sus principales acciones, combates y batallas, y es un libro que tiene una trama bastante interesante que seguramente a más de alguno le interesará leer, o a las personas de mayor edad que seguramente lo leyeron, le va a traer bastantes recuerdos volver a leerlo. Así que eso básicamente con la famosa Generala Buendía. Volvemos un poco a qué es lo que ocurre después del combate naval de Iquique. Vemos que soldados atiborran los cuarteles para enrolarse, para vengar la guerra o para vengar el honor de Prat y sus hombres sacrificados en combate, y de alguna forma se forman unidades voluntarias. Entonces, también aquí derribamos otro mito de la guerra, que en algún minuto fue un reclutamiento forzoso. Se decía que pasaban los batallones, las unidades de reclutamiento por las plazas viendo a vagabundos, presos, que los mandaban a pelear. En algún minuto eso ocurrió, pero no fue toda la guerra. En alguna medida hay batallones que se forman de voluntarios y de hecho las mujeres confeccionan los uniformes. Y en ese sentido también hay una participación del pueblo en armas, como lo dice un autor alemán, Van Gertz,
que habla del pueblo en armas. La nación en armas es un libro bastante interesante de leer que habla un poco de cómo este concepto de revolución del pueblo que es necesario para defender el honor de una nación y de alguna manera pavimentar el triunfo, porque tal como lo dice Maquiavelo, es mejor tener tropas patriotas, tropas que defienden su país y creen en su país, que tropas mercenarias, tropas que son pagadas para el conflicto, porque Maquiavelo en su libro El Príncipe de alguna forma dice que estas tropas no son leales al gobierno. Entonces es mejor tener a soldados que creen en la patria, que creen en su nación, y por eso de alguna forma se asegura su lealtad y su servicio a la ciudadanía. Entonces, la Guerra del Pacífico, primero teníamos la campaña marítima, que no se puede hacer acciones de tierra si no se controla el mar. Y el control del mar va a ocurrir el 8 de noviembre de 8 de octubre, perdón, 8 de octubre de 1879, cuando en Punta Angamos fue capturado el Huáscar. Este hito es bastante importante, el 8 de octubre de 1879, porque el Huáscar, entre que se declara la guerra en abril del 79 hasta octubre, eh, tuvo en jaque varios puertos chilenos y varios envíos de armamento, por lo tanto no se podía iniciar una acción de tierra, una campaña terrestre, si es que no se dominaba el mar. Principio importante del concepto de la guerra de la época, porque de alguna forma las líneas de comunicación marítimas permiten el abastecimiento de las tropas y permiten que las tropas que están combatiendo en tierra no sufran bombardeo o no sufran algunos contratiempos por estar combatiendo en tierra, valga la redundancia, y no peleando en el mar. Ahora en la guerra moderna también es importante el control aéreo, pero eso va a ser posterior del siglo XX, y en este tiempo es importante el control de las líneas marítimas. Se consigue el 8 de octubre de 1879 con la captura del Huáscar, en que ya muere su comandante, Miguel Grau, que también tiene un concepto bastante importante del enemigo. Es un punto en el cual nos vamos a detener un poco, porque el concepto del otro, el concepto del enemigo, de alguna forma permite justificar mi victoria y lo engrandezco, tal como de alguna forma permite hacer más grande mi victoria. Es conocido por todos que con el sacrificio de Pratt, cuando muere en la cubierta del Huáscar de un tiro y después un culatazo que le pegan en la cabeza, hay autores, pseudo autores que hablan que le pegaron un sartenazo y que eso lo mató. No está comprobado, pero de alguna forma lo que sí se sabe o lo que sí está documentado que le pegaron un tiro, quedó mal herido y finalmente fue un culatazo en la cabeza lo que lo mató. Eso habla de una hidalguía de Grau, que toma los efectos personales de Prat, se los manda a su mujer Carmela Carvajal y no se queda con nada, pudiendo tenerlo como un triunfo, como un botín de guerra. Grau es bastante hidalgo y por eso se le rescata esa figura, porque de alguna manera tiene como esa deferencia de que la guerra es un enfrentamiento entre caballeros, un poco el concepto medieval, pero es un enfrentamiento entre caballeros. Y por lo tanto, las vejaciones, el tomar ciertas posesiones del vencido, de alguna forma un poco envilecen la guerra. Entonces, lo que hace Grau al tomar los efectos personales de Brad y mandárselos a su mujer, de alguna forma es una hidalguía y que también reconoce la gran persona que es su marido, y por lo tanto Carmela Carvajal le contesta de la misma forma. Y cuando Grau muere, también se le rinden honores por parte de las tropas chilenas. De hecho, lo que cuenta las fuentes hablan de que fue envuelto en la bandera de su barco y fue sepultado en el mar con honores militares. Eso porque de alguna forma también se le reconoce
su hidalguía y se reconoce, como muy bien lo decíamos anteriormente, que la guerra es un enfrentamiento entre caballeros. Entonces, de alguna forma, se permitía un poco que el concepto de la muerte del enemigo también tiene que ser acorde a su dignidad. O sea, de alguna forma, los actos de vileza, los actos de barbarie, no están permitidos en la guerra justa o en el velum justum que hablaban los antiguos romanos. Entonces, de alguna forma, el 8 de octubre se obtiene el control del mar, por lo tanto ya se puede iniciar una campaña terrestre y el gobierno chileno no pierde tiempo en establecer esta campaña terrestre para ir a conquistar los terrenos y ya expulsar a la Alianza de Chile. Se hace la planificación para la toma de Pisagua, hecho que ocurre el 2 de noviembre de 1879, el primer desembarco anfibio de la historia del mundo. Así de importante es esta acción. El primer desembarco anfibio, porque las acciones de desembarco usualmente implicaban que el barco mayoritario se acercara a la costa y desembarcara las tropas en tierra, lo que lo exponía a los cañonazos, lo exponía a muchas muertes. Lo que hace Chile como una innovación táctica es mandar mientras los barcos grandes están cañoneando a los puertos para de alguna forma cubrir a los soldados, ellos mandan botes y lanchas de desembarco con soldados que tienen la misión de recalar en tierra y establecer el combate ahí. De alguna forma se pierden menos personas, se pierden menos unidades porque los soldados están concentrados en el cañoneo entre el barco y las baterías de puerto. Por lo tanto, los soldados no son cubiertos por los tiros y de alguna forma permite que se establezca una mejor acción militar. Por eso que el desembarco de Pisagua fue el primer desembarco anfibio de la historia del mundo y también fue estudiado por algunas academias y de hecho replicado en lo que fue el desembarco en Normandía del día del año 45, en que, bueno, ya habían ametralladoras que estaban apostadas en la costa para no permitir que los soldados bajaran a tierra y por lo tanto muriera mucha gente en la acción del desembarco cuando las lanchas se abrían. Pero el principio era el mismo y por lo tanto se aplicó también en el desembarco de Normandía. En este sentido, entonces, el primer desembarco anfibio de la historia lo marca el desembarco Pisagua el 2 de noviembre de 1879, donde la geografía también bastante ruda, bastante dura, implica también tomar las baterías apostadas en la cima de los cerros, hecho que se hace bastante difícil con el peso que llevaban los soldados, alrededor de 25 kilos que llevaban de peso entre los equipos, el fusil, la ropa, la muda y todas las cosas que llevaban en su mochila, lo hacía bastante más dificultoso de trepar, lo que también engrandece un poco la victoria o el arrojo de los soldados chilenos en tomar esa posición. Por lo tanto, se toma y se hace el desembarco en Pisagua, se toma la posición enemiga y los aliados huyen hacia el centro de la región, a Pozo Almonte, y de alguna forma ya se establece en el interior y obliga a la campaña al interior. Y esta fue la campaña de Tarapacá, que de alguna forma pavimenta el triunfo de las armas chilenas en contraposición a Perú y Bolivia. Durante el mes de noviembre va a ser un mes bastante activo desde el punto de vista militar. Tenemos la acción de Pampa Germania, que fue un combate por obtener agua, que también es bastante importante porque estamos hablando del desierto. Encontrar agua se vuelve una misión tremendamente imposible y por lo tanto la deshidratación de los soldados podía hacer que murieran o se enfermaran. Entonces por lo tanto
hay que obtener agua, y agua que no estuviera envenenada, porque también el enemigo en su huida envenenaba el agua con cianuro. Eh, Obviamente, si se tomaba agua envenenada, se podían morir los soldados, entonces era una lucha bastante importante encontrar agua. Algo que es tan simple en la actualidad, se volvía tremendamente escaso en ese tiempo. Entonces, en ese intertanto, Pampa Germania, después tenemos la batalla de Dolores el 19 de noviembre, eh, que también es un triunfo de las armas chilenas, en- y la mayor parte de este triunfo se debe a la artillería del mayor Salvo, que en su posición y manteniendo su posición, de alguna forma cubre a los demás soldados y tiene una posición privilegiada para establecer su acción en combate. Y por lo tanto, gran parte del triunfo de Dolores se le debe a este hecho particular, y que la batería no fue tomada por el enemigo tampoco. Entonces, eh, de alguna forma, el mayor Salvo, eh, de alguna forma, pavimenta el triunfo de esta batalla. Batalla que sí decide el curso de la guerra, ¿no es cierto? Porque el enemigo se repliega a Iquique, y de alguna forma ya se le va quitando terreno, y llegamos al 27 de noviembre de 1879 con la batalla de Tarapacá. La exploración hablaba que no se sabía dónde estaba el enemigo, porque se sabía que había huido la tropa que estaba en Iquique y se iba a juntar en algún minuto con las tropas que huían derrotadas de Dolores encabezadas por el general Buendía, y no se sabía en qué parte del desierto estaban ni cuántos eran. Por lo tanto, la información con la cual disponía el ejército chileno no era la más adecuada, y por lo tanto, de alguna forma, este desconocimiento implica el envío de tropas y a la ciega prácticamente, y por lo tanto, cuando llegan a la quebrada de Tarapacá, son encerrados por el enemigo en los dos puntos de salida, y son prácticamente masacrados al interior de la quebrada. Eso es lo que ocurre en Tarapacá, pero sin embargo el ejército chileno logra resistir, no logran mandar el apoyo para rescatar a esos soldados, pero esos soldados entienden la importancia de mantener su posición hasta el final, y en ese sentido luchan y resisten en la quebrada de Tarapacá, y de alguna manera afecta a la moral del enemigo, porque estos soldados chilenos, que de alguna forma embravecidos, embrutecidos, eh, peleaban hasta la muerte, y, y obviamente peleaban con lo que tuvieran a mano, si es que se les acababan las balas, porque también ocurrió eso. No tenían el parque suficiente para tenían munición para 6 horas de combate, y la batalla duró más de, más de 7 horas, por lo tanto hubo un momento que se quedaron sin munición. Entonces, sin embargo, el soldado chileno decide no rendirse y sigue peleando, sigue batallando hasta que son derrotados, finalmente son masacrados, y el enemigo, pensando que podía llegar el refuerzo del ejército chileno, no los persigue y se va. Entonces, de alguna forma, el enemigo entiende que esta derrota de Tarapacá fue un poco como una victoria pírrica. ¿Qué es una victoria pírrica? Estamos hablando de tiempos de Roma, cuando Pirro gana una batalla sacrificando a todos sus hombres, o a la gran mayoría. Entonces, se habla de una victoria pírrica que en el fondo también es una derrota, porque si bien es cierto, se logra la decisión, se logra el triunfo, se logra con un gran costo humano y se logra con un gran costo estratégico. Entonces, el enemigo también entiende, Perú y Bolivia en este caso entienden que la batalla de Tarapacá y la victoria de Tarapacá para ellos también significó un costo bastante importante, y por lo tanto eh, deciden huir, porque se teme que el grueso del ejército chileno llegue a esa posición y no estarían seguros de volverlos a vencer. ¿Cuáles son las implicancias estratégicas de la batalla de Tarapacá? Si bien es cierto, es una derrota para las armas chilenas, y bueno, la forma que muere Eleuterio Ramírez, como bien lo relatan los documentos, que fue primero
baleado en su pierna derecha, luego en su pierna izquierda, después en el hombro derecho, después y seguía peleando, y después en el hombro izquierdo hasta que ya no puede pararse y llega un enemigo y le pone un disparo en el rostro y lo mata definitivamente. Lo que muestra un poco la bravura del soldado, como lo que habíamos dicho en un momento, que peleaba hasta el final y peleaba hasta la muerte. Y por lo tanto, las implicancias tácticas y las implicancias estratégicas es que como el enemigo huye y deja la región de Tarapacá en control chileno, más bien la batalla de Tarapacá, si bien militarmente fue una derrota, tácticamente y estratégicamente fue un triunfo, porque permite el control de la región de Tarapacá y ya Perú y Bolivia no pueden volver a controlar esa zona y por lo tanto se deben retirar al norte y ya la guerra se va a pelear en territorio peruano, propiamente tal. Bueno, Tarapacá en ese momento no era chileno, obviamente estábamos hablando que está peleándose en territorio peruano, pero ya al sellar la victoria de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879 se establece que la región de Tarapacá queda en control de las armas chilenas. Luego se va a producir un descanso por 6 meses en que no van a haber acciones militares y sin embargo ambos enemigos van a estar descansando, recuperando fuerzas, en algunas acciones de exploraciones pequeñas, pero no hay enfrentamientos hasta que ya se produce la entrada en Tacna y Arica, que lo dedicaremos con mayor profundidad en otra ocasión, pero en este momento decir que finalmente la batalla de Tarapacá deja un poco el sello del soldado chileno que está graficado en el etos militar y que está presente en el ideario o en el imaginario del heroísmo y de la heroicidad con héroes que no son dioses, que no son figuras llenas de virtudes, sino que son modelos que son más cercanos y que pueden servir para inspiración para otra ocasión. Bien, llegando un poco al final de nuestro programa, hoy día vamos a recomendar dos textos, como siempre es costumbre. El Quijote desconocido, de Publio Colmenares, La ética de los caballeros andantes, un estudio interesante sobre el Quijote de la Mancha. Si bien es cierto, alguien que haya leído la obra de Miguel de Cervantes, obra que ya tiene más de 400 años de haber sido publicada y que ha sido reeditada muchas veces, de alguna manera con este estudio tiene otra visión del Quijote que no es tan trabajada, que no es tan conocida, sobre un poco el concepto iniciático del Quijote o del viaje del caballero andante. Y tenemos para hoy también Leonardo León, O'Higgins y la cuestión mapuche 1817-1818. Esto es un estudio que es bastante interesante porque de alguna forma refleja una visión desconocida de cuál fue la actuación de los mapuches durante la independencia, que en algunos casos podían ayudar a los españoles como también ayudaron a los patriotas. Entonces, la historiografía oficial de alguna forma no se hace cargo de este problema y lo hace Leonardo León con este estudio de O'Higgins y la cuestión mapuche, editado por Editorial Aquileius del año 2008, y es un estudio bastante interesante y bastante ameno de leer. Esperando que el tema haya sido de su agrado, se despide atentamente Camilo Osorio Galvez y esto fue Historias y algo más a través de las pantallas de Imagia Televisión. Muchas gracias.